Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Voy a comenzar yo, un poco por ser los anfitriones de esta jornada. Voy a ser breve para que Miguel no me regañe y, bueno, porque además creo que como somos muchos los que estamos aquí sentados, está bien que cada uno hagamos, aunque sea un pequeñito inicial, un resumen de lo que estamos gestionando cada uno. Bueno, agradecer a todos los que habéis venido, a los del Ministerio, a ti, Juan. Y bueno, a ver, como ya habéis visto en el vídeo de presentación al inicio y como ha comentado también el presidente, Diputación de Badajoz es beneficiaria de dos estrategias, una para Montijo, Puebla y los municipios limítrofes, y otro para Villanueva y también municipios limítrofes. Las dos estrategias, bueno, la de Villanueva se aprueba ahora en la tercera convocatoria, está prácticamente en pañales, ¿no? Nos estamos reuniendo con las localidades y con las localidades limítrofes y con Villanueva para fijar ya lo que son las actuaciones concretas y, bueno, esperamos que a partir de 2019 coja el rumbo deseado. La que tenemos más en marcha y que nos ha costado arrancar, y que además aquí están algunos de los representantes de esa EDUSI y de los municipios, es la de Montijo, Puebla. Es verdad que se aprobó en la primera convocatoria, nos cogió a todos verdes y nuevos en la gestión de esto, y 2017 fue un año que prácticamente se definieron actuaciones, se fijaron un poco lo que era la distribución por objetivos temáticos, y, bueno, ha sido ahora en 2018 cuando parece que vamos a arrancar, y están la mayoría de las actuaciones por lo menos en una fase inicial de redacción de proyectos para que sea 2019 el ejercicio en el que ya estén todas las obras en marcha. Es verdad que, como ha comentado Emilia, el reto de tener un 10% de las operaciones de los importes certificados o al menos comprometidos o adjudicados es un problema. Yo creo que ahora todos hablaremos de lo mismo, porque todos pensamos que a lo mejor, yo no, pero a ver si hay alguno por aquí de la mesa que tenemos suerte y tiene algo para certificar, ¿no? Y entonces es verdad que yo creo que los arranques han sido los más complicados, y nosotros esperamos que, bueno, que al final entre este año y 2019 esto tome un buen rumbo. Yo un poco más, simplemente deciros, como dijo el presidente esta mañana, es verdad que Diputación de Badajoz ha apostado por presentar proyectos para que fueran beneficiarios a zonas que a priori no serían beneficiados si se hubieran presentado solos a estas estrategias, y apoyar sobre todo a los municipios de menos habitantes que concurren con la matriz, por decirlo de alguna manera, con la cabeza de la EDUSI. Todas las actuaciones que vamos a desarrollar están muy en consonancia con el resto de actuaciones que Diputación de Badajoz está realizando para los municipios, tanto en nuevas tecnologías como en eficiencia. En nuevas tecnologías tenemos un programa estrella y que está en sus inicios, que es el programa Smart Provincias. En la parte de eficiencia energética y de economías bajas en carbono, Diputación está apostando por un plan también muy ambicioso de cambio de toda la iluminación de todos los pueblos de la provincia, que vamos a intentar también que se financie con fondos, con ayuda del IDAE. Un plan de impulso a vehículos eléctricos, que va a dotar de un vehículo eléctrico a cada uno de los municipios de la provincia. En el tema de infraestructuras igual, Diputación con los Dinamiza lleva ya unos años, unos programas que le llamamos nosotros Dinamiza, apuestan también mucho por la inversión en las localidades, tanto en temas de infraestructura, sobre todo en temas de infraestructuras, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que las ayudas EDUSI y el resto de políticas que está desarrollando Diputación vienen un poco a apoyar todas estas localidades pequeñas que si no fuera por estos fondos se quedarían, bueno, pues descolgadas completamente de una mínima o un mínimo desarrollo o una mínima evolución, ¿no? No sé si, bueno, yo por ahora doy el paso a los demás. Muy bien, pues muchas gracias, Gemma. Bueno, yo sugeriría, si os parece,
porque, primero, haciendo honor a lo que es la mesa, es un intercambio de experiencias, por tanto, que nos abramos, es decir, oye, que cada uno comente, porque creo que estos debates nos enriquecen todos, ¿no? Creo que todos tenemos problemáticas a la hora de gestionar, bloqueos, etcétera, ¿no? Y que realmente, bueno, pues la problemática específica o las estrategias de cada una de las ciudades o cada una de las áreas funcionales, pues más o menos las podemos conocer por cierta proximidad, puede ser similar. El diseño, sabéis, del plan de implementación de la EDUSI tampoco nos ayuda a grandes novedades, es decir, todos tenemos 4 paquetes grandes temáticos, que en eso nos vamos a mover. Entonces, yo creo que quizás para ser un poco como ha comentado Gemma en el caso de la Diputación con las dos, pues plantear un poco la situación actual que tiene cada uno, es decir, qué problemas tiene. Pero antes me gustaría dejarle la palabra a Juan Caballero, porque Juan viene a exponernos un poco una experiencia de buenas prácticas continuada en el tiempo, es decir, no de la EDUSI, porque tiene los mismos problemas que tenemos todos, es decir, no os creáis... Más. Bueno, no sabemos. Más que la media. Más que la media. Pero realmente Córdoba es uno de esos ejemplos que desde el primitivo iniciativa Urban Rivera, ¿no? O sea, que fue un caso, una experiencia de buena práctica en el periodo 2000-2006, posteriormente la iniciativa urbana de la zona sur de Córdoba, bueno, pues realmente tiene una trayectoria ya en gestión de fondos que, bueno, que peinamos canas prácticamente los dos. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante el hecho de que él nos exponga un poco cómo ve la situación, que nos exponga la situación de Córdoba, los problemas que pueda tener, y si queréis a partir de ahí abrimos cada uno y lo dicho, es decir, se han sugerido una serie de cuestiones, pero que cada uno aborde su problemática, sus desafíos o las actuaciones que le parezca relevante o lo que sea, que entiendáis que realmente sería interesante debatir o comentar, ¿vale? Gracias, Juan. Vale. ¿Me voy para allá o cómo hacemos? Vale. Bueno, suficiente, ¿no? A ver si yo doy con... no sé dónde está. No. No, pero la han cargado antes, lo que no sé dónde. ¿Puede mirar, por favor, dónde...? Mira, EDUSI Córdoba, ¿no? Ahí, eso. Es que estaba fuera de la carpeta de... Bueno, pues muchas gracias a la Diputación de Badajoz y a todo el equipo que ha hecho posible que yo esté aquí hoy hablando de Córdoba. En Badajoz, una ciudad con la que me unen pues asuntos muy potentes, ¿no? Y entonces, pues para mí es un gustazo, ¿no?, estar aquí. Voy a ver si me dieron 15 minutos, voy a ver si lo consigo. Y si lo consigo, pues me aplauden al final. Voy a intentar hacer algo muy rápido. Presentar primero un poquito la ciudad de Córdoba, que supongo que hay cosas que no saben. Explicar también muy brevemente la EDUSI. Y finalmente, pues me voy a atrever a hacer una serie de reflexiones que como reflexiones personales que son, pues ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, ¿no? Entonces, Córdoba, ahí lo ven, está dentro del contexto territorial de la jerarquía urbana de las ciudades que tenemos en España. Tenemos 2 metrópolis altamente globalizadas que son Barcelona y Madrid. Por debajo de ese tipo de ciudades están las metrópolis nacionales y regionales, entre las que tenemos Valencia, Bilbao, Zaragoza y en Andalucía, Málaga y Sevilla. En otro nivel, un poquito más bajo, pues tenemos los centros urbanos regionales, entre comillas, metrópolis subregionales. Ahí está Córdoba. Es decir, de 6 niveles que tenemos en ciudades en España, esa clasificación, pues nosotros estamos, digamos, en el 4º lugar. Una ciudad que, aunque se nos identifica con el mundo árabe y, por supuesto, ¿no?, que fue una ciudad importante en el mundo árabe, fue fundada por Claudio Marcelo en el siglo II y eso pues también tiene una impronta especial en la ciudad, porque fue fundada por razones estratégicas.
Córdoba tenía la sierra, bueno, tenía y tiene, claro, la sierra, la campiña, fuente de productos, fuente de todo tipo de productos, minerales, alimenticios, etcétera. Y además tenía, y sigue teniendo, lo que pasa es que ya con otra función, lo ven por ahí, en la transparencia pequeñita, el río Guadalquivir, que en ese tiempo era la autopista que hacía posible que los productos llegasen a otros puertos, primero puertos españoles y luego puertos italianos, como por ejemplo el famoso puerto de Ostia. Una ciudad que tiene 3 declaraciones de la humanidad, de patrimonio de la humanidad, 3, creo que es la única en el mundo que la tiene, no es por presumir, es que las tiene. El centro histórico, la mezquita y muy recientemente Medina Zahara. Nada más que por eso, pues ya pues vale la pena, ¿no?, hacer cualquier estrategia, cualquier aspecto que haya que hacer en ese sentido. Pero Córdoba tiene más vocaciones. Se nos conoce pues por el sector turístico, que también está creando grandes problemas. No se crean que, es decir, una ciudad muy turística al final acaba teniendo también problemas de masificación y nosotros empezamos a tenerla ya. Pero tiene otras vocaciones como ciudad económica, ya lo dije antes, logística, cultural, una ciudad cultural, agrícola industrial, donde ha habido bastante industria relacionada con la agricultura, desgraciadamente eso ha caído, igual que otra industria que hubo en relación con la minería, con el cobre, la industria de la joyería y más recientemente la sanidad y la bioquímica. En cuanto a las cifras, así rápidas y por ir muy rápido, el municipio está perdiendo población en favor del territorio rural. Se me ha olvidado antes comentar, en la figurita de arriba ven la provincia de Córdoba, pero el término municipal de Córdoba tiene 125.000 hectáreas. Es el segundo término municipal mayor de Andalucía después del tuyo, que es Jerez, el segundo. Y no sé si el tercero o el cuarto de España. Es decir, tenemos suelo rural todo el del mundo. 125.000 hectáreas. Sería el equivalente a un cuadrado de unos 35 kilómetros de lado. Por tanto, hay mucho terreno y lo que nos está pasando es que se está perdiendo población de la ciudad en favor de población que se va al ámbito rural, pues por razones económicas, obviamente. El desempleo está creciendo, ha crecido y en el último trimestre ha vuelto a crecer el desempleo. Otras actividades, pues comercio, transporte, servicios, una ciudad prácticamente últimamente de servicio. Como decía Miguel, una de las cuestiones que Córdoba puede decir es que comenzamos a hacer planificación estratégica hace ya muchos años, tanto que a mí casi que me da vergüenza de decirlo. En el año 93 tuvimos el primer plan estratégico de Córdoba, que no se hizo enfocado a conseguir subvenciones, ¿no? En fin, que quizás eso es una mala práctica, ¿no? Se hizo porque en ese momento Córdoba atravesaba una situación bastante delicada y bueno, pues la conexión público-privada era nula y la conexión público-pública también. No siempre se hablaba de la colaboración público-privada, pero hay veces que la colaboración público-pública no existe. Bueno, pues entonces, auspiciado por la Cámara de Comercio y tal, se hizo un plan estratégico del año 93, pionero. Estábamos en ese momento a la altura de Barcelona, por ejemplo, que acababa de hacer el suyo. En esa visión del 93, 2003, se hablaba de la ciudad como centro logístico, como desarrollo de los sectores productivos, como el desarrollo del área urbana, y ya veíamos las potencialidades de Córdoba como ciudad de encuentro cultural y económico. Ese plan, aunque su función principal no era conseguir subvenciones, se utilizó y nos vino muy requete bien para luego desarrollar proyectos que se fueron presentando en distintas ventanillas. A medida que se iba haciendo el plan de implementación, pues se iba presentando en distintas ventanillas europeas, nacionales, regionales, etcétera, entre las que destaco, pues, por ejemplo, un proyecto magnífico que tuvimos dentro del campo del programa MEDURS,
que lo hicimos con la ciudad árabe, proyectos dentro del artículo 10 del FEDER, etcétera, ¿no? Ese plan nos sirvió para muchas más cosas, pero entre otras, para nuestra oficina, digamos, nuestro departamento, para conseguir proyectos y subvenciones. Tengo que decir que ya era tal nuestro ánimo con esto de los planes estratégicos, que también hicimos planes estratégicos de barriadas, con ese mismo enfoque también estratégico, es decir, bueno, la zona, el barrio de Miraflores de Córdoba, ¿qué vocación tiene? ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué papel tiene que jugar dentro de la ciudad? Y bueno, pues así hemos seguido durante un tiempo. EDUSI Córdoba, muy rápido. ¿Qué desafíos teníamos en mente resolver? Bueno, pues como todo el mundo, tecnología e investigación. En nuestro caso, referido en parte a la investigación biomédica y alimentaria, como sabe algunas de las personas que están aquí. Recursos humanos, retener y activar el talento local. El talento local se está yendo y así estamos, reducir la tasa de desempleo. En urbanismo, consolidar un modelo justo de coexistencia entre lo rural y lo urbano en una ciudad patrimonio de la humanidad, lo cual no es fácil. 3 declaraciones de patrimonio de la humanidad y un término municipal de 125.000 hectáreas. No es fácil. Desarrollo económico, activar los sectores productivos y la inversión que ahora veremos como una debilidad de Córdoba es la falta de inversión local. Entonces, pues habrá que hacer un esfuerzo, llevamos ya diciendo desde hace mucho tiempo, para atraer inversión foránea. Eliminar los factores que llevan a la exclusión social y un asunto muy importante que es la gobernanza. Yo digo que tenemos todos un smartphone, un Smart TV, hablamos de Smart Cities, pero de Smart Government, pues, no sé, últimamente como que yo no lo veo muy bien. Y para eso luego haré alguna pequeña reflexión personal, que como digo, pues... el análisis DAFO que se hizo para la EDUSI, lógicamente iba ya un poco enfocado a la EDUSI, quizás no sería el análisis que se haría desde un punto de vista estratégico de la ciudad, y como debilidades, por destacar la débil capacidad empresarial y de inversión, el desempleo, el consumo energético elevado. O sea, los test que se han hecho, el consumo es un disparate, ¿no? En cuanto a fortaleza, lo he dicho, ubicación estratégica en Andalucía, nudo de conexiones, patrimonio material e inmaterial de gran valor protegido, entorno natural, diversidad paisajística, universidades y centros de investigación, por ejemplo, el Centro de Investigación Biomédica, calidad de vida, disponibilidad de suelo, pues todo lo que queramos, ¿no? Amenazas, competitividad con otras ciudades, hay ciudades como Málaga, que han pegado un tirón tremendo y se han colocado a la cabeza de Andalucía, pero en realidad no es una competitividad, es una complementariedad. O sea, lo que no tiene Málaga lo tiene Córdoba, si se llegasen a acuerdos. Pérdida de capital humano cualificado. Oportunidades. Decía Peter Drucker que los recursos hay que ponerlos en las oportunidades. Entonces, ahí es donde hay que ponerlo, en el sector de la logística, en el desarrollo agrario, el desarrollo agroindustrial, los nuevos segmentos turísticos, empezar a explotar nuevos segmentos turísticos que no se explotan en este momento, nuevas posibilidades de atracción de inversión. Voy muy deprisa para no aburrirle. La estrategia EDUSI de Córdoba pues, lleva a un objetivo central, que es construir una ciudad moderna, inteligente, sostenible, amable, dinámica, competitiva e integradora, que consiga el máximo grado de cohesión territorial y social. ¿Quién no firmaría eso de los que estamos aquí? Pues supongo que todas las ciudades firmarían eso, ¿no? O sea, un objetivo un poco estándar, ¿no? Y para los 4 objetivos temáticos en los que todos, el carrilito este que nos han puesto, ¿no? Por donde todos tenemos que pasar, pues nosotros hemos ideado una serie de líneas estratégicas donde hemos ido encajando nuestros proyectos, que no se las voy a leer todas porque se van a aburrir. Modernización de administración electrónica, movilidad urbana sostenible, bueno, en fin, líneas estratégicas que den sostén a los proyectos y no pasar directamente del objetivo temático a los proyectos, sino tener un sentido de línea estratégica y seguir, bueno, pues quizá un poco con nuestra filosofía del plan, de los planes estratégicos.
Los agentes del sistema FEDER-EDUSI en Córdoba pues lo tienen ahí, no sé si se ve bien o no se ve bien, pero está a la cúspide alcaldía, presidencia. Luego estamos nosotros, que aparte hacemos otras más cosas en el departamento de proyectos, pero en este caso somos la unidad de gestión EDUSI Córdoba, la UGEC, y estamos dentro de un organismo que se llama el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Y yo aquí haría eso que el sonido ese de error. Eso es un error. Eso es un error morrocotudo. Desde mi punto de vista, la UGEC, la Unidad de Gestión y Control de la EDUSI, debería de estar también en presidencia. O sea, aunque funcionalmente funcionamos, valga la redundancia, con presidencia, organizativamente, jerárquicamente, es un lío. Entonces, bueno, pues eso no es una buena práctica, es una mala práctica, pero si se dice, pues sirve para aprender, con lo cual se convierte en una buena práctica. Y luego están pues, los organismos ejecutores y, por supuesto, pues, nuestra intervención. Y además hemos creado, porque así lo venimos haciendo en el resto de planes anteriores, una comisión de seguimiento EDUSI, que ya la hubo en el Urban 1 y en Urban Sur, cuyas funciones pues, son básicamente tener informado al cuerpo político, al cuerpo técnico y a los vecinos. Con lo cual pues, se consigue, hombre, un clima adecuado, ¿no? Y que no haya demasiadas piedras en el camino por parte de nadie. Y bueno, pues hay un consenso y una buena disposición. También para cumplir con lo que se nos pidió, pues hemos creado nuestra comisión antifraude, formada por personal del ayuntamiento, con presidencia, asesoría jurídica, intervención general, servicio de contratación, nosotros, la unidad de gestión, la secretaría general, titular de apoyo a la Junta de Gobierno local. Y esto sí que nos lo estamos tomando muy, muy en serio. Después, para poner en marcha todo este tinglao, hicimos una convocatoria de expresiones de interés en las que, valga la redundancia, nos tomamos mucho interés y pues intentamos hacer una convocatoria pues muy, con mucho detalle, ¿no? Y donde todo estuviera muy bien explicado con unos formularios muy trabajados. Y no sé si nos pasamos, porque al final no llegaban las expresiones y entonces tuvimos que hacer otro decreto ampliando el periodo y aún así hemos tenido que hacer bueno, otro tercer esfuerzo para completar una serie de proyectos, no sé si los verán, pero voy a destacar algunos. La implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Córdoba, que lo lidera el Centro de Proceso de Datos con 1.400.000 y pico euros. Se me ha olvidado decir que Córdoba tiene, la EDUSI Córdoba lleva 15 millones de subvención y 3.780.000 de aportación municipal, 80 y 20 tal cual. Bueno, pues 1.424.000 para la administración electrónica. También eso incluye en otro proyecto la implantación electrónica en procedimientos de licencia urbanística y autorizaciones, lo que estamos nada más que regular. La implantación de un sistema de información geográfica para el Ayuntamiento de Córdoba que tiene una funcionalidad económica muy importante. Monitorización de consumo energético. Construcción de carriles bicis, se va a seguir ya una red que había, por 1 millón y pico, peatonalización, un proyecto de parque también que se lleva hablando años, ¿no? Y que la EDUSI va a posibilitar que se haga, un proyecto muy bonito que son los anillos del río y zonas verdes aledañas. El río en Córdoba, pues, en fin, no está todo lo suficientemente explotado ni puesto en valor como podría estar. Y se va a hacer también un esfuerzo por ahí. En habilitación pública, lo mismo, habilitación de equipamiento público en la Plaza de San Agustín, que es el sitio Córdoba. Córdoba no se puede ser más cordobés que una persona que haya nacido en el barrio de San Agustín. Y dentro del área de servicios sociales, pues una serie de proyectos también habitacionales para personas migrantes y personas necesitadas. Terminando, enseñanza.
Las cosas buenas de este tipo de proyectos es que puede posibilitar soluciones a medida de problemas reales. Si se hacen bien y se hacen bien los estudios, podemos realmente solucionar problemas reales, podemos movilizar recursos y, en el fondo, pues hacer de catalizadores, que muchas veces es de lo que se trata, ¿no? No concentrar todo el esfuerzo en la EDUSI o en los fondos FEDER, sino en todo lo que después viene. Y eso, el ejemplo que puso antes Miguel en Córdoba del Urban Rivera es paradigmático, ¿no? En ese sentido, la inversión se ha multiplicado por muchísimo. Se ha reconvertido la zona de forma total, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Habéis hecho exactamente. Entonces, este tipo de proyectos pues, permiten tener un modelo que diseñe un plan de actuación específico, ayuda a implantar nuevas formas de trabajo, pues a través de este tipo de proyectos nosotros hemos conseguido que se trabaje de otra manera. Lo que pasa es que hay que estar siempre encima, ¿no? Pero se consigue trabajar de otra manera mejor, claro. Pone en valor recursos infrautilizados. Siempre hay algo que no se está utilizando en la ciudad, en el ayuntamiento. Siempre hay cabezas o recursos materiales. Genera dinámica de consenso, ya lo hemos visto antes en la comisión de seguimiento. Favorece la comunicación entre administraciones, por lo que estamos haciendo hoy. Facilita la visibilidad de las actuaciones, pues con todas aquellas prácticas que hacemos de comunicación. Aporta conocimiento al ciudadano sobre los procedimientos de intervención local. Yo creo que eso es muy importante. Los ciudadanos muchas veces no entienden la complejidad administrativa, la complejidad de un ayuntamiento, las dificultades que hay o sencillamente cómo se hacen las cosas. Complementa inversiones públicas y privadas y posibilita la ejecución de actividades humanas ilusionantes. No me voy a parar a dar ejemplos, pero los podría hacer. En cuanto a una reflexión ya concreta de las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, hombre, pues yo creo que el tema, digo esto como reflexión, ¿no? Para ir pensando en futuros programas, ¿no? Hombre, el tema de la complejidad administrativa, pues yo creo que está siendo una remora importante. Yo venía a decir que cada vez que hay una nueva programación, oigo lo de la simplificación administrativa, y que ya va a haber más, que no, que ya el próximo va a ser mucho más sencillo. Y hoy Emilia, que también lo sufre, nos dice, no, que en este también va a haber simplificación administrativa, y se descuelga con 80 medidas para simplificar. Entonces, no sé, la aplicación de esas 80 medidas complicará la simplificación de las medidas que se pretenden simplificar. O sea que también creo que nos complica un poco la vida lo de ser organismo intermedio. Francamente, no sé, supongo que habrá razones importantísimas que nos han llevado a esto, pero desde luego se funcionaba a nivel de ayuntamiento, hablo como ayuntamiento. Mucho mejor con los acuerdos, ¿cómo era? Los acuerdos de adhesión, ¿no? ¿Cómo se llamara aquello? El acuerdo de atribución de funciones, exactamente, se funcionaba de una manera mucho más sencilla y más ágil. El tema de los objetivos temáticos, hombre, pues son 4, pero podían haber sido los 11 del acuerdo de adhesión de España u otros. Esta mañana comentábamos Miguel y yo, pues eso que nos lleva por un camino y que hace que las EDUSI pues, sean bastante estándar. Los sistemas informáticos, pues Galatea, en fin, mejor no hablo. Y alguna petición sorprendente, que no es por criticar a nadie, pero se nos han pedido cosas cuando todavía no había nada preparado, ya se nos estaba diciendo que mandásemos cosas, no voy a decir cuáles, pero en fin, cada uno sabrá a lo que me estoy refiriendo. Y ya por terminar, pues, hombre, volver un poco a aquello de la administración o la organización municipal inteligente. Como no quiero que se me tache de tener una transparencia plagiada, cosa que está ahora muy de moda, voy a citar al inspirador de esta transparencia, que es un señor que se llama Alain Jordan, que es un estudioso del desarrollo local, y que habla también eso de la organización municipal inteligente a efectos de lo que estamos hablando, no a otros efectos políticos o lo que sea, sino a los efectos del desarrollo de proyectos de este tipo y de estrategias. Entonces hay una premisa fundamental que es muy obvia, pero que hay veces que no sucede, ¿no? Como es un liderazgo, o sea,
en el ayuntamiento, en la diputación o donde sea, tiene que haber un líder, pero de primera magnitud, que coja los proyectos y los lleve para adelante, porque si no, no va a funcionar. Credibilidad, por supuesto, el plan, el proyecto tiene que ser creíble por todo el mundo, por esa comisión de seguimiento que antes he comentado, por todo el mundo, por los propios funcionarios. Posibilitar la coordinación transversal. Pues estamos acostumbrados a trabajar de manera estanca y eso de alguna manera hay que romperlo. Y que tengamos verdaderamente un proyecto de futuro de ciudad, una estrategia de ciudad, no una estrategia porque voy a presentar un proyecto de no sé qué. Y me obligan a hacer, pues no sé, si el paripé o no, de la estrategia. No, hacer una estrategia de ciudad que significa, o que no significa, que el jefe del departamento de movilidad coja los proyectos que tiene y los ponga en el plan. Eso no es un plan estratégico, eso es otra cosa. O sea, hablar de un plan estratégico de ciudad, ¿dónde está la ciudad? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué potencialidades tiene? ¿Y a dónde quiere llegar? Y ahora trazar el camino. Esa es la estrategia. La estrategia es un instrumento, no es un fin. Yo hay veces que me da la impresión de que la estrategia es el fin. No, la estrategia no es el fin, la estrategia es el camino para llegar a algún sitio. Lo que pasa es que hay veces que no se sabe dónde se va a llegar, ¿no? Se coge el camino y no lo sabemos muy bien. Dicen eso, ¿no? La planificación estratégica sirve pues, para diseñar el futuro en lugar de padecerlo. Bueno, entonces si queremos llegar a esas ciudades del mañana, pues este señor, Alain Jordet, y un servidor maqueando un poco lo que él dice, pues consideramos que tiene que haber una potente área de alcaldía-presidencia donde radique ese liderazgo de primer nivel, esa estrategia de ciudad, esa comunicación interna y externa de todo lo que se va a hacer y de todo lo que se está haciendo, y un equipo de dirección y de coordinación donde yo he puesto ahí por los mejores. ¿Sí? Es que tienen que estar los mejores ahí. Un área de desarrollo humano y bienestar, si se fijan, bueno, voy a poner las 4 y así se darán cuenta que es en lo mollar, ¿no? Lo que de verdad nosotros estamos trabajando. Área de desarrollo humano, área urbana y medio ambiente y área de desarrollo económico. Y analizar la institución para que, o organizar la institución para que pueda, de esta manera simple, pues desarrollar proyectos complejos. Bueno, yo me quedo aquí y ya está. ¿Te parece poco? Bueno, no sé. Bueno, pues yo creo que a Juan, gracias, yo creo que ha dicho cosas bastante sugerentes y bastante para el debate. Si parece, abrimos la mesa y a partir de ahí invito a las diferentes estrategias, o bien se pronuncien sobre lo que hemos comentado, o que realmente sobre las preguntas sugeridas, o incluso temas que realmente os preocupen de gestión y demás. Por supuesto que al abrir la mesa también abro el auditorio, porque estamos todos en este proceso de intercambio de experiencia, y si alguien quiere comentar algo que le ha sugerido la intervención de Juan, y si no, pues nada, pues hablamos. ¿Quién toma la palabra? Venga, perfecto. Bien, buenos días a todos los asistentes y agradecerles la invitación. Hoy estamos presidiendo aquí en representación de la Mancomunidad Villanueva Don Benito, mi compañero Enrique, concejal de Urbanismo, y yo de Villanueva. Somos beneficiarios de la EDUSI de un importe de 15 millones de euros. El motivo, el objetivo por el que fuimos de manera conjunta era porque, al fin y al cabo, si íbamos de manera separativa, teníamos la posibilidad de acceder a 5 millones cada municipio. Entonces, pues nos planteábamos, al estar cercanos, de ir de forma conjunta y hacer un desarrollo de conurbación de los dos municipios, ya que abarca un área importante de desarrollo y poder acceder así a los 15 millones de euros, además de los dos municipios también viéndose beneficiados lo que son las entidades locales limítrofes que estaban alrededor de las localidades para potenciar así lo que es el desarrollo de la comarca. Entonces, pues, fruto de este trabajo, hace ya un par de años que venimos desarrollando,
vimos a través de estudios precisamente las necesidades que se planteaban en cada uno de los municipios y cómo invertir estos fondos para que fueran más atractivos, que fueran positivos, que tuvieran al fin y al cabo una repercusión en el desarrollo y en los ciudadanos. Entonces, bueno, yo voy a explicar las actuaciones de Villanueva y posteriormente mi compañero explicará las que se van a desarrollar en Don Benito. Bueno, pues como bien habéis comentado, los objetivos dentro de la EDUSI pues son unos objetivos que vienen cerrados, unos objetivos ya encorsetados y nos tenemos que adaptar al fin y al cabo a ellos con las necesidades varias que se nos plantean dentro de la localidad. Nosotros, por supuesto, apostamos por la administración inteligente, además de la implantación de parking domotizados con el proyecto de Smart City. Y bueno, dentro de ese objetivo temático tenemos una cuantía importante para implantar. Por otro lado, para fomentar lo que es la cohesión social entre las distintas personas que existen en el municipio, vimos la necesidad de implantar una guardería pública, por lo cual teníamos un edificio de que no estaba, digamos, finalizado y es uno de los proyectos que llevamos para su finalización y el desarrollo. Además, para fomentar lo que es el comercio, llevamos un proyecto que alcanza una cuantía importante, cerca de 1 millón de euros, lo que es la modernización de la zona centro de la ciudad, creando espacios peatonales, creando una ciudad más cómoda para así poder impulsar el desarrollo económico de la misma. Además, llevamos el desarrollo en 2 barrios diferentes de la ciudad, porque de lo que se trata de que la ciudad esté, digamos, equilibrada en cuanto a las inversiones que se vayan a establecer. ¿El por qué? Pues para que crezca toda de forma equitativa. Entonces, fruto de ese análisis, teníamos 2 barrios, uno era el barrio de Cruz del Río y otro el barrio de Conquistadores, en la que actualmente existen 2 parques, que son parques muy visitados por lo que es los propios ciudadanos, y hemos sacado el proyecto de la reordenación de esos espacios verdes para que exista una mayor convivencia de personas, que de lo que se trata es de que, al fin y al cabo, creemos una ciudad agradable. Y, bueno, dentro de todo esto, bueno, el último proyecto que también tenemos es el desarrollo de la Avenida de Chile, incluyendo también lo que es el cinturón de movilidad urbana. Tenemos parte desarrollado, vamos a desarrollar lo que nos queda junto con un plan de movilidad que hemos sacado en conjunto los 2 municipios y bueno, pues estamos trabajando en ello. Ahora mismo estamos en fase de, prácticamente tenemos los proyectos redactados, estamos aprobando operaciones y bueno, estamos ahí un poco a contrarreloj a consecuencia de la aprobación de los fondos, que han venido también tarde. Es todo nuevo, toda lo que conlleva, bueno, que todo lo conocemos y lo sufrimos, toda la gestión, los puntos que hay que cumplir y llevar a cabo, y bueno, pues estamos en ese punto ahora mismo. Vale, paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes a todos, soy Enrique Talavera, soy concejal de Urbanismo, Tráfico y algunas cosas más en el Ayuntamiento de Don Benito, y con mucho cariño me voy a permitir corregir a mi compañera de Villanueva, y sobre todo para hacer una pequeña crítica aprovechando a los representantes del Ministerio. 15 millones es lo que nos hubiese gustado que nos diese el Ministerio, fundamentalmente porque la primera orden de la que fuimos beneficiarios, esos famosos escalones poblacionales salieron de la manga en la resolución definitiva. Me refiero a que las reglas del juego se fueron alterando cuando no estaban contempladas en la orden.
con un cierto riesgo jurídico que ninguna de las ciudades que nos hemos visto afectadas hemos querido iniciar, pero bueno, que sirva por lo menos este foro para decir que hicimos un esfuerzo importante, 2 municipios importantes de Extremadura, para unirnos de la mano, donde además se daban unas connotaciones físicas y geográficas importantes porque somos la única conurbación que hay en Extremadura. Creo también que somos de las pocas EDUSI que a nivel nacional tratan el tema de una conurbación o de una pequeña área metropolitana. Todas, prácticamente todas, han ido de forma individual, salvo algunas últimas como las que ha presentado Diputación de Badajoz y de Cáceres, en concreto aquí en Extremadura, donde intentan darle cobertura a otro tipo de municipios, por cierto, menores de 20.000 habitantes, de ahí el papel de Diputación, claro. Y consideramos que era una estrategia muy interesante el ir de la mano, el mezclar a 2 administraciones distintas a través de una figura supramunicipal, que era una mancomunidad que teníamos creada, y por eso insisto en que nos hubiese gustado, dada la calidad que considero que tenemos en nuestra estrategia, el esfuerzo que hemos hecho interadministrativo y personal, os lo aseguro, nos hubiese gustado vernos bonificados por ese esfuerzo, cosa que en la realidad no ha sido. Pero bueno, la parte crítica ya me quedo a gusto soltándola, porque cuando vamos a Madrid es difícil, con tanta gente que asistimos, es difícil mostrar este aspecto, y con la libertad que me ofrece el micrófono, pues me permitió esa licencia. Como ha comentado mi compañera, somos 2 municipios en Don Benito, sumamos un área poblacional de más de 65.000 habitantes. A nivel poblacional, esta conurbación se situaría como el tercer núcleo poblacional de Extremadura, por encima de la capital incluso, Mérida, o al mismo nivel prácticamente, de ahí la importancia. Los recursos agroindustriales de la zona son muy potentes, y lo que era una conurbación física, 2 núcleos urbanos importantes, creíamos a la hora de plantear esa estrategia que debería de concretarse más en una conurbación social. Históricamente han sido, por distintas cuestiones, muchas de ellas políticas también, han sido 2 municipios que han estado siempre dados de espalda, cuando de la mano sabéis que se consiguen, con trabajos colaborativos, se consiguen muchas más cosas que haciendo la guerra por cada uno por su cuenta. Entonces, la estrategia en sí que planteaba, no voy a entrar tanto en detalle como el compañero de Córdoba, al que le agradezco sus palabras por su experiencia, que siempre se aprende, y decirle que estoy de acuerdo en 2 cosas. Lo del liderazgo es fundamental, sin liderazgo no vamos a ningún sitio, y que es un liderazgo lo suficientemente potente como para que ponga a todo el mundo a funcionar en un equipo. Si no tienes equipo no ganas al final. Y por supuesto, adherirme en todas tus críticas también. Perdona, pero en cuanto a la... Bueno, yo soy más atrevido, quizás, no sé si creo que soy más joven que tú, por eso quizás sea más atrevido, en toda la carga burocrática que supone esto. Creo que se podrían hacer las cosas mucho más ágiles, y creo que el retraso que llevamos a nivel nacional, no creo que sea solo cuestión de las ciudades que estamos aquí o de Extremadura, creo que el retraso es a nivel nacional. Y nos preocupa a todos, nosotros porque somos interesados, pero creo que vosotros también, porque vuestros compromisos con Europa son también los que son y los plazos son los que son. Pero bueno, intentaremos entre todos estirar de la cuerda, como dice Ángela Galloso en el tema de comunicación, que también es nuestra espada de Damocles, ¿no? Aquí no se ha hablado hoy de comunicación, pero la comunicación, bueno, sería cuestión de dedicarle otro foro, ese es otro tema aparte. En fin. ¿Por dónde iba? Conurbación y fundamentalmente social, además de la física y de la geográfica, ¿no? Fundamentalmente a nivel de conectividad. ¿Cómo nos estamos conectando hoy en día? Pues sí, invirtiendo mucho en nuevas tecnologías, el eje 2, ¿no? Sí, el eje 2, nuevas tecnologías, administración electrónica, de modo que las intercomunicaciones virtuales se potencien. El caso que luego eso va en contra de las relaciones sociales, que habla mucho de eso el OT9, y también si queremos que haya mucha conectividad con recursos ecosostenibles, asociado al eje 4 de la economía baja en carbono, planteamos muchas redes de intercomunicación
entre los dos municipios, con carril bici, muchas sendas peatonales y muchas operaciones de plataforma única, mejoras de accesibilidad y demás. Pero por otro lado estamos potenciando el tema tecnológico. Bueno, vale, mucho tema tecnológico, pero yo quiero personalmente que la gente siga viviendo en la calle, que el coche deje de ocupar el espacio que tiene hoy día en nuestras ciudades y de que las conexiones personales y físicas sean las que siempre hemos tenido en zonas como esta o en Andalucía, que el clima es propicio para que nos salgamos a la calle y disfrutemos. Tecnología sí, pero creo que también hay que tener cuidado con la tecnología, no vaya a ser que la gente no salga de casa y el carril bici se nos quede con telarañas, ¿no? Luego, en cuanto a dónde intervenimos, pues ya lo he dicho, es una conurbación urbana de más de 65.000 habitantes y no solo eso, sino que es una cabecera de comarca y el área de influencia a la que da servicio, hay un hospital comarcal, todos los centros administrativos están entre Don Benito y Villanueva, centros asistenciales. La ciudad de servicio es esa conurbación, la gran ciudad de servicio salvando los localismos de Don Benito o Villanueva. El área, como digo, supera las 150.000 personas. Hay personas que están a 50, 60 kilómetros en Castuera por ahí y van todos los días, a comprar a Don Benito o a Villanueva. Entonces, es una estrategia muy interesante desde el punto de vista sociogeográfico, podríamos decir. En cuanto a actuaciones, hemos procurado en Don Benito y Villanueva hacer actuaciones comunes y conjuntas. Unas se materializan en algunos de los núcleos urbanos y otras lo que hacen es potenciar la unión entre los dos núcleos urbanos. Y básicamente mi compañera ha mencionado los puntos importantes. Una red de comunicación con carril bici y sendas peatonales es fundamental, tanto a nivel de núcleo urbano como a nivel de intercomunicación. Y las operaciones de peatonalización y de plataforma única. En Don Benito destaca una muy importante, iba a decir la Plaza del Pueblo, es ciudad, Don Benito tiene el título de ciudad. El gran vacío que hay en el centro urbano de Don Benito es la Plaza de España y uno de los objetivos potentes dentro de la estrategia, sin desmerecer otros muchos, es hacer frente a la renovación urbanística de este gran vacío que es el centro administrativo de la ciudad. En cuanto a cómo estamos, pues lo he dicho antes, mal, vamos mal, pero yo soy optimista, creo en mí y en nosotros, somos muy buenos, la capacidad de liderazgo la tenemos, las ganas también, y os aseguro que en el momento en el que consigamos licitar la primera operación, irán todas de golpe. Os lo aseguro. Pero, insisto, mucha carga burocrática y creo que, aun cumpliendo todos los requisitos que marca Europa, que lo entiendo, esas exigencias, porque depositan en nosotros una confianza, porque velemos, porque esos grandes fondos que depositan en nosotros se ejecuten en forma y plazo y con toda la seguridad jurídica y legal, creo que se podría hacer un esfuerzo porque esas 80 medidas se conviertan en una, pero que sea la buena. Y por mí nada más. Muchas gracias. Bueno, yo soy Ignacio Sánchez, vengo en representación del Ayuntamiento de Badajoz como asistencia técnica de la estrategia EDUSI. En primer lugar, agradecer a la Diputación la invitación para estar aquí. La estrategia EDUSI de Badajoz, de la ciudad de Badajoz, fue aprobada en la primera convocatoria, también con la financiación máxima otorgada en la misma de 18.750.000. Antes han dicho Córdoba 80.000, le dieron 5.000 euros más o 50.000 euros más, no lo sé. Pero bueno, estamos en esa misma onda. Este programa o este proyecto, y coincido también con las palabras de Córdoba, no fue objeto o producto generado específicamente en la convocatoria EDUSI. El Ayuntamiento de Badajoz lleva trabajando, al menos los antecedentes que recogemos en la estrategia desde el año 2003, en diversas líneas de planificación estratégica, desde una serie de foros que han estado analizando temática y sectorialmente la evolución de la ciudad y la situación de la ciudad, algunos otros documentos estratégicos, como el mismo plan estratégico, que ya en el 2013 empezó a recopilar toda esa información y fue el documento de referencia utilizado a la hora de plantear la convocatoria EDUSI. No me detengo mucho en
en esas líneas estratégicas que básicamente se resumían en 3 cuestiones que parecen de perogrullo, pero que también son, creo, una aspiración de todos: construir una ciudad para vivir, generar recursos para que la ciudad no solo se viva, sino tenga una cierta calidad de vida y que además sea un espacio sostenible. En el programa EDUSI se seleccionaron 3 zonas de la ciudad, lo que hemos llamado la Vía Norte, que aglutina todos los barrios situados al norte de la vía del tren, Santa Engracia, Gurugú, Colorine, Grupo Sepes, Progreso, etcétera. El casco antiguo de la ciudad y la barriada de Suerte, Saavedra y Cerro de Reyes. Son 3 barrios que con peculiaridades diferentes, tienen situaciones diferentes, pues sí también aglutinan. Lo que les iguala es que son de las zonas de la ciudad donde los indicadores son más desfavorables, indicadores de tipo social. Aunque cuenten con peculiaridades, como el casco antiguo, que aglutina la mayor parte del patrimonio de la ciudad y que a la vez que presenta determinados indicadores desfavorables, pues a la vez reúne una serie de motores económicos de la ciudad, como pueden ser comercio, como pueden ser el patrimonio y lo que eso conlleva en actividades culturales y turísticas. En el caso de Vía Norte, pues se producía o se produce una situación de problemas graves en vivienda, infravivienda. Un ejemplo, el barrio de Santa Engracia, incluido ahí. Esto es una unidad vecinal de absorción, la UVA, la conocemos en la ciudad como la UVA también, y también se conoce con el número de viviendas que se construyeron, 800 viviendas construidas a principios de los años 60, con un horizonte de vida de 10 años y que hoy en día siguen habitadas. Fueron una unidad de absorción para eliminar determinados guetos existentes en distintas zonas de la ciudad y que se ha convertido en un enclave permanente que sigue teniendo como base las viviendas que se construyeron para resistir tan solo 10 años. En este caso, además, se ha producido la problemática de la transmisión pública de esa vivienda, con lo cual la mayor parte de esas viviendas ya pertenecen a sus habitantes, con lo cual plantear actuaciones globales sobre las mismas pues son muy complejas porque significa abordar cerca de 500 propiedades que ya son privadas. Tenemos el casco antiguo, como ya he dicho, que aúna determinados indicadores negativos, pero a la vez también una serie de elementos como espacios comerciales que significan pues una de las principales actividades económicas de la ciudad. Y Suerte de Saavedra, donde la realidad es distinta, aunque los indicadores sociales pues también son desfavorables. La vivienda, en la mayor parte de los casos, se trata de promociones de viviendas sociales, de titularidad pública, más modernas, más recientes, con diferentes graduaciones de situaciones. Nos hacían varias preguntas para un poco ordenar la presentación y nos decían que qué operación destacaríamos, ¿no? Es muy difícil destacar una operación porque cada operación tiene su importancia en el microcosmos en el que se desarrolla. Nos acaban de validar, a Dios gracias, esta semana una pequeña operación de poner una regulación semafórica en Padre Tacoronte, que es una aspiración de los vecinos desde hace muchísimos años, ¿no? Una pequeña operación de apenas 70.000 euros que va a venir a ordenar una vía que antes era una vía secundaria y que ahora se ha convertido en una vía con mucho trasiego de vehículos desde que se abrió la comunicación al puente de la Autonomía. Tal vez la ciudad, bueno, digo que importantes para el programa, pues probablemente sean las actuaciones que tengan que ver con formación, empleo y con la generación de espacios inclusivos integradores. Se está trabajando en la definición de muchas operaciones que tienen que ver con dotaciones socioculturales a los barrios. A lo mejor destaco un poco en Vía Norte la creación de un espacio vecinal y de instalaciones deportivas. En el caso de Suerte de Saavedra también trabajamos en la dotación de también ampliación de espacios sociovecinales, así como instalaciones deportivas, y tal vez la ciudad vea otras acciones como más visibles. Esas acciones pues tendrán un impacto más directo en el barrio y tal vez menos en el conjunto de la ciudad. Tal vez para la ciudad pues lo más visible o lo más llamativo de este proyecto sea la recuperación de la conexión entre Puerta Pilar y el Parque de los Sitios, que va a generar la apertura de un nuevo corredor verde
y a los pacenses nos encantan los corredores verdes, los inauguramos antes de que los inaugure el Ayuntamiento, nos saltamos las vallas y empezamos a andar por ellos, de manera que la conexión de Puerta Pilar con el Parque de los Sitios de repente es abrir un corredor verde alrededor de la muralla y mostrar una parte importante de las fortificaciones de Badajoz que hoy en día están ocultas, que no están visibles, todas las que están en la calle Estadio. ¿En qué estado de ejecución nos encontramos? Nos preguntaban, pues en el que nos dejan. Estamos en el que nos dejan. En estos momentos solamente tenemos 6 operaciones validadas, 3 de ellas nos las han validado esta misma semana. Algunas de ellas hemos tenido que rehacerlas casi 7 o 8 veces por, en algún caso, pues establecimiento de criterios que no se nos habían indicado, en otro caso, a veces modificación de criterios y en otras cosas también por errores que podamos haber tenido en su formulación. Esas 6 operaciones tienen un valor estimado de en torno a 3.800.000 euros, es decir, representa el 20%. En estos momentos es el 20% el que tenemos validado y, por lo tanto, con posibilidad de licitar. Ya tenemos, rápidamente se han organizado licitaciones y en estos momentos tenemos licitaciones por valor de 2 millones de euros, con lo cual, si las adjudicamos, llegaremos a ese 10% de contratación magnífico que antes de fin de año deberíamos tener. Creemos que, como decía también Córdoba, tal vez la fórmula de los organismos intermedios y de las unidades de gestión que se han planteado para este programa han sido un gran lastre para el desarrollo y la gestión de los mismos. Para el Ayuntamiento de Badajoz ha sido toda una tarea encontrar una persona no contaminada con la ejecución para que fuese responsable de gestión. No quiero ni pensar qué puede haber ocurrido en ayuntamientos más pequeños. Badajoz es el más grande de toda Extremadura y ha tenido esa dificultad en ayuntamientos en los que todos sabemos, antes el concejal de Don Benito ha dicho que es responsable de no sé cuántas áreas y estoy seguro que la mayor parte del equipo de gobierno y de las personas que trabajan pues están involucradas en muchas de ellas. A veces eso nos ha llevado a situaciones un poco kafkianas, ¿no? de intentar aislar a una persona para que no tenga nada que ver con ejecución y decir, tú quédate ahí, no digas nada, no vengas aquí, no preguntes. Pues lo digo un poco de broma, pero en la realidad imagino y porque veo algunos asentimientos que nos ha pasado. También un problema es que hay determinadas reglas que nos las estamos encontrando en el camino. O sea, cuando nosotros formulamos nuestras estrategias dijimos claramente qué es lo que queríamos hacer y se nos aprobaron las estrategias como tal. Por ejemplo, este programa tenía una intervención en vivienda privada. Queríamos solucionar parte del problema de esas 800 viviendas que se construyeron con una esperanza de vida de 10 años y que llevan pues cerca de 50 años habitadas y que tienen problemas, no os podéis ni imaginar, el que no lo conozca, de accesibilidad, donde calles que yo creo que, por supuesto, ni bomberos ni ambulancias, tan solo practicantes de parkour podrían atravesarla, con una accesibilidad tremenda, por deficiente, con techos de uralita que no se plantearon con ningún tipo de aislamiento y planteábamos realizar acciones de aislamiento, de mejora de eficiencia energética, de accesibilidad. Así lo planteamos claramente, por ejemplo, y es una de las medidas que no nos validan porque es una intervención en vivienda privada y hay que reordenar de otra manera o ver cómo narices podemos llegar a reordenarla. Así nos hemos encontrado con algunas situaciones, el 10% famoso del FSE, bueno, pues ya no sabíamos, ya hemos aprendido que no podemos plantear una operación solo FSE. Nosotros aplicábamos esa regla al conjunto del proyecto, 10% de los 18 millones. Sin embargo, no podemos plantear, o por lo menos en nuestro caso se nos han rechazado validaciones en las cuales operaciones eran solo de gasto FSE porque tenemos que vincularlo a un gasto FEDER. Así lo planteamos en nuestras estrategias, iban perfectamente definidos y eso nos está obligando a un sobreesfuerzo de gestión y de burocracia administrativa, incluso con la necesidad de plantear reformulaciones de la estrategia, por ejemplo, de fundir líneas para que las operaciones que se planteen ya no estén tan segmentadas. Hemos pretendido también realizar algunas operaciones que bebían de diferentes líneas estratégicas, tampoco se nos ha permitido como validación.
las hemos tenido, ya digo, que plantear fusiones. Por lo demás, si hay cualquier pregunta luego en el debate, pues encantado de dar cualquier detalle de DUSI Badajoz. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Soy María Izquierdo y vengo del Ayuntamiento de Almendralejo, pero también voy a presentar la estrategia que tenemos en colaboración con el Ayuntamiento de Torremejía en tercera convocatoria. Yo traía una presentación que me había preparado de 10 minutos de cada una de las estrategias, pero bueno, al final pues entiendo que es verdad que así es mucho más enriquecedor y las estrategias yo creo que todos nos conocemos perfectamente, cuáles son los objetivos temáticos, específicos, líneas. Yo sí quiero comentar que yo quiero agradecer, es verdad que se han hecho críticas un momento, pero yo quiero agradecer en este momento, en primer lugar, pues a la Diputación por la ocasión que nos da de mostrar nuestras estrategias y además del enriquecimiento que aquí surge por las sinergias que se puedan crear, pero también quiero agradecer el encontrarme en un momento determinado con Emilia. Y le pongo a ella porque a lo mejor no se acuerda, pero hace mucho tiempo, pues comentaba cómo iban a ser el futuro. Igual que nos lo ha anunciado hoy, pues en su momento ella anunció ya los planes estratégicos. Y yo, pues inmediatamente, yo soy jefa de sección de formación, empleo e industria, no tengo nada que ver con urbanismo, sí con el desarrollo local, por supuesto, pero hay veces que, bueno, alguien pues muestra un entusiasmo y lo coge como algo personal y ese considero que ha sido mi historia en este tipo de proyectos de fondos DUSI. Pues quiero agradecer porque de ahí salió el primer plan estratégico del Ayuntamiento de Almendralejo antes de salir la primera convocatoria de actuaciones, convocatoria DUSI como tal. Y es verdad que aprovechamos todo lo que teníamos ya creado, pues plan de fomento de la movilidad urbana, integramos una serie de planes y la cabeza, en este caso, pues bueno, desde la alcaldía, pues lo tomaron en consideración y dijeron, venga, vamos a tirar para adelante. Y eso trajo una cosa muy positiva y es que realmente se hizo un análisis de la ciudad en su conjunto, pero también nos trajo algunas consecuencias un poco negativas. Y fue a la hora de presentarnos a la primera convocatoria de las estrategias DUSI, porque quizá nos cerramos mucho con ese plan estratégico primero y no focalizamos o no filtramos de verdad con los objetivos y, bueno, fue un poco, pues por eso nos quedamos en la cola y sufrimos muchísimo, pero enseguida nos pusimos las pilas y nos presentamos en la segunda convocatoria con bastante éxito. Almendralejo pues, es una ciudad de 35.000 habitantes aproximadamente y lo que se quería conseguir con este tipo de estrategia era pues, fomentar y poner en valor los propios recursos que tenemos en nuestra ciudad. Cuando hacemos y nos piden que analicemos los retos que nos hemos marcado, demográficamente Almendralejo atrae mucha población inmigrante, pues por ser una zona tierra de barros, una zona agrícola y uno de los retos que nos marcamos pues fue una integración social y sociocultural precisamente para este colectivo. Y también tenemos otro patrimonio importante y son nuestros jóvenes. Somos de las localidades de Extremadura con mayor número de jóvenes y no podemos consentir que nuestro talento pues, se vaya. Tenemos que intentar fijar nuestra población joven, que al final es la que te va a dar el crecimiento económico y realmente sostenible. Y para eso, pues uno de nuestros retos es proporcionar servicios culturales, educativos, de ocio, y esto incluye, pues por supuesto, pues todos los objetivos temáticos que marcan tanto del objetivo temático 2, pues que se va a hacer intentar continuar y avanzar con la ciudad Smart. Nosotros estamos desarrollando con el Ayuntamiento de Badajoz un proyecto de ciudad Smart, como es Smart Alba, y nosotros queremos continuar, además, pues con una serie de actuaciones, operaciones que se van a poner en marcha a través de nuestra estrategia. Retos económicos. Almendralejo tiene una industria
bastante potente, es una zona agrícola, pero no podemos olvidar tampoco que el agricultor pues muchas veces se queda con su tierra y no quiere modernizarse o no puede o no sabe, y queremos apostar por la modernización de la agricultura, el fomento de la formación de la agricultura y en nuestra estrategia teníamos la visión de que se va a implantar en un breve espacio de tiempo el regadío, pues fomentar la formación en regadío para que nuestras personas estén más cualificadas. Retos sociales, pues bueno, tenemos que mejorar algunas zonas, algunos barrios. Cuando se nos pedía que en nuestra estrategia dijéramos en qué barrio o en qué zona de la ciudad vamos a actuar, Almendralejo en la primera estrategia pues va a actuar en el conjunto del territorio urbano, pues porque existen varias zonas donde realmente tenemos que actuar. Hay una actuación, una operación muy potente que queremos desarrollar a través del objetivo temático 9 y es la recuperación de una zona que ha quedado prácticamente en desuso que ya no está nuestro mercado de abasto ubicado allí, en una zona muy céntrica de la ciudad, y queremos crear un corredor pues también comercial porque está muy próximo a lo que es la parte comercial de la ciudad, y queremos revitalizar esa zona pues haciendo una gran operación en ese mercado, pues recuperándolo también como centro cultural para dar servicio a toda la ciudad en conjunto. Otra de las actuaciones que por supuesto queremos actuar es en el antiguo FEDER. Nosotros creamos un corredor económico y de ocio en una antigua avenida, la Avenida de la Paz, y esa zona, justamente al final, pues ha quedado un poco anticuada, hay mucho tráfico, mucha densidad de tráfico, mucho ruido, que al final está todo, pues se quiere hacer, generar pues parques, carriles bici, en fin, todo este tipo de peatonalización de calles. Todo este conjunto de actuaciones pues se van a realizar y desarrollar en Almendralejo a través de esta EDUSI y, por supuesto, poner en valor también pues, el patrimonio turístico que podamos tener a través del vino y potenciar nuestro producto enológico. Y junto con el Ayuntamiento de Torremejía, pues bueno, nos distan de ella solamente 13 kilómetros, estamos muy unidos y pensamos en su momento que sería una buena oportunidad pues, para poder desarrollar también todas esas actuaciones que no se podían desarrollar, no tenían cabida ya en la anterior estrategia, y era una buena oportunidad pues, para que fuéramos de la mano. Nuestra EDUSI, denominada La Alianza, ya simplemente el nombre pues dice lo que realmente nosotros queremos conseguir, tanto el Ayuntamiento de Torremejía como el Ayuntamiento de Almendralejo, y es que juntos seguramente seremos más fuertes, pero sí que también es verdad que no sé las dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de gestionar. Ya aprenderemos, igual que estamos aprendiendo ahora, pero es un proyecto muy interesante porque de esa manera también el Ayuntamiento de Torremejía podía recibir más fondos y entonces fue una gran, inmensa alegría, y además el Ayuntamiento de Almendralejo pues también podía actuar en una zona que teníamos que no entraba dentro de la estrategia anterior y la metimos de lleno en el objetivo temático 9 para que no nos puedan decir que ahí no se va a actuar. Ahí se va a actuar, se va a recuperar una zona estupenda en el arroyo Las Picadas, donde se va a generar, pues vamos a tratar de focalizarnos en la salud. En la salud se va a crear pues una gran zona de ocio infantil y familiar, donde se va a crear una piscina de agua salada a través de otro de los objetivos. Se va a crear también un vaso terapéutico para personas mayores. Es verdad que es un barrio, la barriada de Santiago, que está muy próxima a donde estamos nosotros comentando actualmente, pues se va a actuar ahí de una manera muy importante. Y para recuperar y poner en valor otro patrimonio que tenemos, que es el yacimiento arqueológico Huerta Montero. Es un sepulcro calcolítico y hay que revitalizarlo, ponerlo en valor. Se va a hacer también un centro pues para fomentar y para que los niños, centro prehistórico de la prehistoria se denomina,
Y pues en Torremejía se va a recuperar la calzada romana, se va a hacer una gran inversión allí y, por supuesto, carriles bici que conecten tanto una ciudad con la otra y, por supuesto, pues el cambio de luminarias, porque Torremejía pues lo necesita sustancialmente, sobre todo en la travesía que separa pues lo que es el pueblo en dos. Y bueno, muy ilusionados. Es verdad que nos estamos encontrando pues muchas dificultades porque ahora mismo estamos trabajando con la primera EDUSI en la reagrupación de líneas de actuación. Y bueno, es verdad que al ser un ayuntamiento que no tiene una infraestructura pues humana bastante importante, pues te encuentras con las dificultades del entusiasmo y te encuentras con un bloque que bueno, a veces es difícil de salvar, pero todo es salvable y todo es seguramente pues, es un proyecto muy ilusionante. Entonces, pues nada, esas son las mayores dificultades que nos estamos encontrando y a la hora de reagrupar pues, las líneas de actuación y realizar de nuevo un plan de implementación que sea realmente mucho más operativo y mucho más eficaz a la hora de subir operaciones y demás. Y nada más, invitaros a que vayáis a Almendralejo, a todos, a que conozcáis, pues bueno, primero a sus personas, por algo somos ciudad de la cordialidad, y en segundo lugar, pues que probéis nuestros maravillosos vinos y paséis por nuestra ciudad del romanticismo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes ya. Yo soy Silvia Fernández, concejala de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Mérida. Voy a ser también solidaria como mi compañera y no os voy a aburrir con la presentación, más que nada por las horas que son y porque al fin y al cabo todas las EDUSE están basadas en los mismos objetivos temáticos y todos intentamos cumplirlos. Nos pedíais que destacáramos una línea frente a las 8 que tenemos, por ejemplo, en la EDUSE de Mérida Central. Realmente son 6, porque la comunicación y asistencia técnica, esas van en el lote en todo. Pues desde el Ayuntamiento de Mérida destacamos la línea, para nosotros sería la primera, que sería Mérida Smart City, por una razón muy sencilla: el impulso de la administración electrónica, Smart Turismo Mérida, Mérida Ciudad Inteligente y Mérida abierta y transparente. Cada ayuntamiento entiendo que parte de unas necesidades, de unas situaciones concretas. Nosotros, el tema de administración electrónica ya es que era un imperativo legal, porque realmente prácticamente nos encontramos 3 escáneres en el Ayuntamiento de Mérida, que es cierto que somos la capital de Extremadura, pero había un programa suelto de gestión de nómina, había otro programa suelto de contabilidad, hay otro, el Jumpy también, bueno, 40 cosas sueltas, pero ninguna integrada. Y sobre todo lo que sí detectamos es que la atención al ciudadano de Mérida era súper absurda. Hay que ir al registro de Mérida para todo y hay que ir 40 veces para todo. Y eso a día de hoy pues no se puede consentir. Entonces sí que vamos a hacer el montante grande, que de hecho ya estamos en proceso de ejecución, ya se están redactando los pliegos, un plan director de nuevas tecnologías que incluya estas cuatro acciones dentro de la línea que nosotros entendemos que es principal. Nuestra zona de actuación va a ser el centro, pero no porque el centro de Mérida es más bonito que el resto de Mérida, sino porque lo que intentamos hacer es una especie de especialización inteligente en torno al turismo. La palanca económica de Mérida a día de hoy, de hecho, se está demostrando creciendo en los datos turísticos, con muchas luchas individuales que tenemos, como es la Declaración de Interés Internacional de la Semana Santa. Y bueno, las medias, las estadísticas que estamos consiguiendo son bastante positivas. Entendemos que pasa por el tema de tecnificar también el turismo y los servicios que se dan al ciudadano en cuanto a turismo. Entonces, queremos un centro de calidad también huyendo de zonas degradadas, que es cierto que están, y nos planteamos invertir en el centro, pero precisamente para convertir el centro en una palanca de desarrollo del resto de los barrios. Realmente unir los barrios, los trabajadores del turismo, que sí que viven en los barrios, pero que potenciando los recursos que tenemos ahora mismo turísticos y monumentales en Mérida, aparte de un turismo de calidad, empezando por la hostelería y el comercio, creemos que va a repercutir positivamente precisamente en el desarrollo económico y la ampliabilidad de todos los jóvenes. Por ir un poco a lo práctico ya, porque coincidimos en casi todo, me ha encantado el término que ha utilizado Juan de organización municipal inteligente y también el tema del aislamiento de la unidad de gestión. O sea, en Mérida, al final, de tanto aislar, el concejal que está firmando las resoluciones de la unidad de gestión es el concejal de policía local.
Claro, porque ya que era de... Y teníamos dudas porque también toca algo de medio ambiente, o sea que estábamos ahí como rozando el límite del bien y el mal. Pero bueno, se salvan todas las cosas, ya tenemos todos nuestros manuales de procedimiento aprobados, tenemos incluso ingresado el anticipo desde julio. Sí es verdad que tardó bastante el manual del procedimiento. Y por hablar un poco de las dificultades que nos hemos encontrado. Bueno, voy a empezar partiendo de un problema que tiene el Ayuntamiento de Mérida como entidad, y es que no tenemos en la RPT plantilla de proyectos europeos. Entonces, partiendo de ahí es súper complicado todo, porque tú vas encadenando una asistencia técnica con otra. Nos pilló también la nueva ley de contrato, que eso es complicar lo simple. La complejidad de la simplificación que hablábamos antes, pues más otra vez, todo retrasado. Creo que hoy, cruzaremos los dedos, se está adjudicando precisamente la asistencia técnica de la unidad de gestión del proyecto de uso de Mérida hasta el 2023, cosa que nos va a transmitir bastante tranquilidad. Nos apuntamos nosotros como ayuntamiento la asignatura pendiente de dotar en RPT de una persona fija que vaya encadenando los distintos proyectos y que siempre esté de referencia. Y más allá de eso, quiero destacar... Bueno, nosotros lo estamos implantando, mi compañero Rafael España, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, que es la presente, y con la buena voluntad de algunas personas hasta que tengamos la asistencia técnica. Pero siempre es verdad que nos sentimos muy desamparados, porque yo no sé qué pasa con la palabra Europa, europeo, proyecto, que le cambia el color de la cara a los interventores generales, a las secretarías generales y a la mayoría de los directores de la área. No entiendo por qué, pero es así. También supongo que será falta de formación al fin y al cabo. Destaco como problemas en la implantación de lo que son acciones nuestras. Sí que es verdad que tenemos lanzadas ya operaciones por aproximadamente 3.900.000 euros. Algunas acabarían en el 2021, le hemos dado prioridad a la línea 1, la de Smart City. Queremos que se implante definitivamente en más corto tiempo posible, por eso nos marcamos los 3 años. Hay otras que vamos a hacerlo a 5 por disponibilidad económica, no es por otra cosa. Por un lado, nos parece que hay ciertos procedimientos, que aunque estén dentro de los objetivos temáticos, sí están siendo rígidos. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos con que aparte del centro, hay una zona concreta de barrios más degradados que vamos a actuar. Santa Isabel, San Agustín, San Lázaro, vale. Resulta que esa zona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de instalación deportiva, digamos, a nivel grande, tipo polideportivo, pero sí la tiene prácticamente 3 calles más allá. Pero como nosotros, a la hora de desarrollar el proyecto, pintamos la línea justo a este lado de la calle, no nos dejan invertir en mejorar las instalaciones deportivas, que precisamente los usuarios finales son las personas que viven en los barrios más degradados. Entonces, es tan absurdo como que ¿qué tenemos que hacer? ¿Construir otro pabellón deportivo si hay uno en la calle enfrente? De todas maneras, de esas cosas, en cuanto se adjudique la asistencia técnica, que espero que sea ya cuando presente... Vamos, que nos vamos a ir Rafael y yo a Madrid, porque eso hay que hablarlo de alguna manera, porque es ilógico, innecesario duplicar recursos, y al final se trata ya no de construir, sino de arreglar lo que está y de mejorarlo exactamente. Después también tenemos un problema en Mérida Mérida Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 3.000 años de historia, el patrimonio que tenemos en monumentos, cultura, pero titularidad municipal, tenemos el 0,5% del patrimonio cultural que cuenta Mérida. Entonces, más allá del patrimonio cultural, que prácticamente está gestionado entre el Ministerio, el Museo, el Consorcio de la Ciudad de Mérida, no sé que me corrija también Rafa, pero bueno, la Junta de Extremadura no es titularidad nuestra. Entonces, nosotros a priori, por ejemplo, no podemos hacer una inversión en el Templo de Diana, incluso aunque sea de accesibilidad para que personas en sillas de ruedas puedan entrar en cierta zona del Templo de Diana que a día de hoy no se pueden entrar. Entonces, también es algo que nos suscita un problema, porque Mérida tiene un gran patrimonio cultural, pero que es compartido, no es de titularidad municipal. Llegando al caso de haber preguntado nosotros en actuaciones en colegios, que también al principio, que no sé si habrá cambiado los términos en los que se podía actuar en los colegios, a nosotros nos dijeron que no podíamos actuar en los colegios porque realmente los colegios los construye la Junta de Extremadura, aunque después la gestión, el mantenimiento y todo lo lleve el ayuntamiento correspondiente. Entonces, son cositas que creemos que hay que perfilar, porque todo lo que está en una ciudad no es del ayuntamiento, pero sí es para el disfrute y el beneficio del ciudadano de la ciudad. Y realmente ahí sí creo que teníamos que tener los criterios más claros
más amplio, siempre salvaguardando que el fin último sea el disfrute del ciudadano, la mejora de la calidad de vida y todo lo que entendamos necesario. Y después, otro problema, que supongo que la mayoría de los ayuntamientos lo compartirán, es el tema de la financiación. El Ayuntamiento de Mérida, al menos, no está en una situación económica excelente y, por poner un ejemplo, en el último proyecto europeo que se participó fue el Urban. El Urban certificamos nosotros en diciembre del 2015 y nos han hecho de 700.000 euros que faltaban por reingresar una vez certificado. El último pago ha sido en junio, me parece, y aún nos quedan 300.000 euros. Para un ayuntamiento en el que tenga embargado su capital, nosotros, por ejemplo, este proyecto se ha podido financiar gracias a que nos hemos cargado el 80% de la... No nos lo hemos cargado, sino hemos embargado realmente el 80% del presupuesto de urbanismo. Si tú no tienes la capacidad, realmente el circuito que hay económico, más o menos sabemos que va a ser cerca de un año en que el ayuntamiento recupere el dinero que paga por adelantado. Que se pague por adelantado me parece genial, pero sí habría que buscar alguna manera o algo de poder ir adelantando o hacer certificaciones más pequeñitas, no sé. Porque eso al final lo que va a repercutir también es en el tema de que tú muchas veces no vas a poder sacar operaciones o licitaciones precisamente porque estás esperando a que te reintegren alguna que tú ya tengas certificada. Entiendo que vosotros en el Ministerio pues tendréis también lo vuestro, que no tiene que ser poco. Y nada, pero a día de hoy, para un ayuntamiento que tampoco esté muy bien económicamente en cuanto a solvencia económica, es muy complicado el tema del adelanto de los pagos. Decir que estamos contentos, tenemos casi 4 millones ya en Galatea, muchas de ellas están en borrador porque el de Policía Local no las ha firmado digitalmente, hasta que no tengamos asistencia técnica, que es lo que os decía, que pues los concejales muchas veces también nos sentimos desamparados porque somos cargos políticos que puedes tener más o menos un perfil técnico, que en este caso sí lo tenemos, pero claro, no somos expertos en proyectos europeos, aunque al final yo creo que nos vamos ahí haciendo. Exactamente. Y nada, por lo demás, en general, eso es el día a día nuestro, que tampoco será muy distinto al vuestro. Gracias. Bien. Sí, por supuesto. Sí, es al hilo de lo que estaba comentando mi compañera de Mérida. Lola Ortiz mandó un correo hace bastante tiempo en relación a qué nos parecía a las entidades beneficiarias la posibilidad de financiar con el BEI. Nunca se supo más. Me explico. Hay proyectos que el BEI ha ejecutado en España, como los fondos Jessica, para temas de alumbrado público y demás. Nosotros, de hecho, hemos ejecutado en Mérida 1 millón de euros con Jessica para temas de alumbrado público y ha funcionado muy bien. Interés cero, 3 años de carencia, fórmulas de ese tipo paliarían situaciones de este tipo, ¿no? Y os digo, Lola Ortiz mandó en su día un correo en ese sentido de poder financiar este tipo de oraciones con el BEI, que en esa línea yo creo que serían perfectas para municipios como los nuestros, pero no sé si se llegó a dar algún paso en ese sentido. Quiero añadir que nosotros también nos añadimos a la financiación. Preguntamos y nos dijeron que estaban también como stand-by, que era como una intención al principio, pero que al final supongo que... Sí es verdad que el BEI, o sea, ese millón del Jessica nuestro, por ejemplo, sí computaba efectos de deuda. Pero hay ayuntamientos, el nuestro, por ejemplo, hace una semana acabamos con nuestra deuda, no tenemos deuda. Me refiero que yo qué sé. Enrique. Me imagino. Vale. Yo...
Yo, si me permitís, o sea, tirando un poco más de ese hilo que me parece interesantísimo, es decir, porque en algún encuentro también que hemos tenido, ya no desde el punto de vista de la cofinanciación, sino más bien de la prefinanciación, que yo creo que es todavía más importante o más acuciante, es decir, porque la tesorería es la que al final nos condiciona esos pagos y nos vemos en unas situaciones un tanto complicadas. Yo creo que una buena práctica del periodo anterior fue una circunstancia, lógicamente, que no es la actual, pero que en cierta forma deberíamos de aprender, y en ese sentido es un poco los créditos de pago a proveedores del ICO. Es decir, o sea, yo creo que a lo mejor, sé que es mucho más complicado, es decir, o sea, porque entramos en otra línea que es abrir, que es no sé qué, o sea, pero entiendo que un gasto más que certificado, más que apoyado, más que controlado y demás, en cierta forma, creo que ese crédito de ICO que se proveyó en época de crisis para proveedores, dadas las haciendas locales, permitió en muchos casos salvar muchas iniciativas urbanas y muchos proyectos integrales de desarrollo local y urbano. Entonces, bueno, yo creo que es algo que teóricamente entiendo la dificultad, es decir, no es, aunque hablemos del mismo ministerio, entendemos que dentro del ministerio hay 10 o 12 ministerios. Pero yo aprovecho siempre para dar esta gotita, si me lo permitís. A ver, este fue en la Comisión Nacional de Administración Local que hubo ahora en agosto, este fue un tema que el presidente de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, puso encima de la mesa. En la CENAL, como sabéis, estaba la ministra de Hacienda, también estaba nuestra ministra de Política Territorial y Función Pública, y lo que planteó el presidente de la FEM fue precisamente que el dinero que tuvieran que adelantar los ayuntamientos con cargo a los fondos europeos y que tuvieran que recurrir a préstamo inicialmente para cofinanciar esos importes, esa parte financiada con préstamo que luego se iba a cubrir con fondos europeos no computara a efectos de endeudamiento de las entidades locales. Pues la ministra de Hacienda dijo que efectivamente iban a estudiar el tema, que era algo que una demanda de los ayuntamientos a través de todos estos periodos de programación. Y bueno, es lo que puedo decir, es un tema que está encima de la mesa, que es un esfuerzo muy grande que tenéis que hacer vosotros porque tenéis que adelantar el dinero, no solamente conseguir la financiación presupuestaria, sino las tensiones de tesorería que os supone el adelantar ese dinero y que a lo mejor vais a recibir un año más tarde. Entonces, bueno, nuestros mayores son conocedores del tema. Hubo un compromiso de buscar soluciones para esto. La solución más clara es eso, o sea, que no compute como endeudamiento. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Estaba comentando con Juan y que yo creo que además es algo que todos os pasará. A ver, nosotros sí hemos detectado, es verdad que aunque las estrategias están ahora en un periodo muy de inicio respecto de las actuaciones, es verdad que la distribución que tenemos por objetivos temáticos, a medida que vamos viendo y se van sacando proyectos y se va viendo, vamos viendo que, pues bueno, va a haber desviaciones porque se ha dotado un objetivo temático con mucho dinero y vemos que al final hay actuaciones que no van a salir o bueno. Entonces, no sé si alguno de vosotros os habéis planteado el tema de a lo mejor un tema de cambiar, de modificar la distribución de la financiación como está aprobada entre los objetivos temáticos. Las horquillas, dices, modificar las horquillas de distribución entre objetivos temáticos. No, dentro de los porcentajes, o sea, respetando los porcentajes, pero a lo mejor moviendo el dinero. Sí, bueno, eso abriría un procedimiento de modificación de la estrategia. O sea, vosotros podéis mover dinero entre objetivos temáticos respetando los porcentajes que venían en las bases, pero cualquier modificación de ese tipo abre el procedimiento de modificación establecido en las bases. O sea, requiere una resolución formal, un estudio de la modificación, ver que cumple con todos los requisitos establecidos en las bases y una resolución formal por parte del órgano instructor. Entonces ya, bueno, es un procedimiento ya más complicado. Vale, pero sí, se puede hacer sin problema. ¿Que lo veis posible? Sí, eso se puede hacer sin problema.
Tenéis que solicitar una modificación de la estrategia. Nos preguntaba que si esa modificación afectaba a las horquillas que se habían establecido en la convocatoria, si era posible o no. En relación a lo de las horquillas, a nosotros se nos dio otra circunstancia. Sabéis que muchas ciudades hicieron una estrategia solamente para la convocatoria, tanto económica como temporal, que va en contra de lo que decía Juan, de que la estrategia debe estar antes y luego llamar con ese modelo de ciudad que quieres a distintas ventanillas, ¿no? Que era nuestra estrategia. Nuestra estrategia tenía un horizonte de 2040 y no sé si 80 millones de euros, ¿no? A nivel de a dónde queremos llegar, y ya veremos cómo financiamos eso que queremos materializar en nuestras ciudades. El caso es que con la primera convocatoria se nos aprueba la estrategia, que es mucho más ambiciosa. Sin embargo, acompañábamos el plan de implementación concreto para la propia convocatoria, pero de ahí no nos hemos podido mover, aún respetando las horquillas. Nos obliga a hacer una modificación, como estás diciendo. Pero bueno, si la estrategia ya la habéis aprobado en la convocatoria, ¿por qué no tenemos esa cierta libertad de, cumpliendo las horquillas, que es lo que realmente os debe de preocupar, porque la estrategia ya la habéis aprobado? ¿Por qué no tenemos esa libertad y tenemos que recurrir a otra carga burocrática, que es plantear una modificación que, como bien sabéis, tampoco se resuelve de un día para otro, ¿sabes? Del plan de implementación, sí. No os podéis salir de las horquillas porque es lo que establecen las bases. Claro, pero el problema vino de que nosotros hicimos un plan de implementación porque íbamos a 15 millones. El tener que recortar proporcionalmente a los 10 que al final conseguimos nos generó un problema, porque con 15 sí podíamos materializar con el plan de implementación lo que queríamos materializar con estos fondos. Sí. Al rebajarlos a 10 ya empieza a cojear nuestro plan de implementación de una manera... Sí, lo que siempre dijimos es que en el caso de que se redujera la ayuda que habíais solicitado inicialmente, que hicierais una reducción proporcional para empezar a andar, y luego ya solicitaréis la modificación ajustándoos ya un poco lo que de verdad queríais hacer con la ayuda que os hemos dado, pero siempre dentro de las horquillas. Si al final vais a cambiar... Sí, lo de las horquillas, por supuesto, sí. Perdona, una preguntita. ¿Ha habido algún caso ya de alguna ciudad que haya pedido ya la modificación? Sí, modificaciones tenemos ya unas cuantas encima de la mesa. No hemos resuelto ninguna todavía, porque, bueno, no os voy a contar las historias, pero sí, tenemos varias modificaciones ya encima de la mesa. Sí, a ver, yo quería contestar por alusiones. No quiero polemizar, pero a ver si me acuerdo de algunas de las cosas que habéis comentado. De Mérida, que era como era lo último, lo que no habéis cobrado es el 5%, que ya sabéis que hasta que no se cierra el programa operativo, digo del periodo 7-13, hasta que no se cierra el programa operativo, el saldo no lo manda a Bruselas. Entonces, hay un 5% que ni tú ni ningún organismo del 7-13 ha cobrado. Por eso es la diferencia, porque no habéis cobrado, vamos. Después, lo que ha dicho el de Badajoz, el representante del Ayuntamiento de Badajoz sobre la estrategia, cuando estuvimos analizando la estrategia nos dimos cuenta que en el plan de implementación había cosas, sobre todo del lote 9 que no encajaban, del lote 6 que se decía, pero bueno, el conjunto de la estrategia era válida y eso se pensó siempre pues, ajustar a posteriori. No te va a cargar una estrategia porque digan que va a confinanciar, yo qué sé, la vivienda privada cuando no entraba vivienda privada, por ejemplo, cosas que no estaban en ese OT, tampoco era... Si la estrategia en conjunto nos parecía válido cuando hubo un montón de administraciones que intervino, de gente que intervino a nivel de sectorial, te quiero decir que, bueno, entonces hay gente que estaba peor que vosotros y entonces nos pareció válido. No es tu caso, sino que era bastante general, que no era el plan de implementación, no era perfecto en las estrategias que se aprobaron. Y después al representante de don Benito, la Mancomunidad, no, comentaros, os quiero explicar un poco
la génesis de por qué se financian, que no me ha dado tiempo, yo quise hacer un resumen al principio cortito y tal, pero no, aquí el señor Miguel no me dejó más. Entonces, lo que se planteó en el 14-20 en cuanto a la estrategia de cara a la comisión, lo que nos dicen siempre la Subdirección de Programación y Evaluación, que es la que negoció y la que negocia también en este periodo, es que la comisión planteó estrategias de desarrollo urbano para grandes ciudades. De 300.000 habitantes estamos hablando. Muchos países europeos han cogido eso y han dado ayuda a 5 o 6 ciudades. Nosotros somos, dentro de Europa, en este periodo, un caso rarísimo, que tenemos 173. Vamos, están alucinados, todo el mundo nos pregunta, porque es verdad que es un trabajo muy pesado, pero nosotros le contestamos a la comisión, después bajaron a 100.000 y tal, y dijimos que no, que nosotros teníamos una historia ya de ayuda a la administración local con fondos FEDER, que como desde los años, habéis visto, 90, la Administración General del Estado siempre ha apostado, hemos tenido todos los tramos cubiertos y que nosotros íbamos a hacer convocatoria a nivel nacional y que no, el modelo que ellos nos planteaban no. Bajamos hasta 50.000 porque son los ayuntamientos que yo en el periodo anterior gestioné directamente con la iniciativa urbana, que nos parecía que era un medio urbano lógico con ese tamaño. Después se negoció, bajamos a 30 y al final, en el último momento, se negoció y se puso en 20, lo cual ha sido un gol para la comisión, ya te digo, porque ningún país lo tiene. Y después incluso nos sacamos las áreas funcionales para que pudieran entrar más, porque éramos conscientes que había zonas que en otros periodos habían tenido ayuda y en este no. Yo creo que hicimos lo que estaba en nuestras manos por salvar lo que era el mapa administrativo local español, ¿no? Entonces, un poco para que lo sepáis, no quiero polemizar en absoluto, sino para que os contaros cómo ha sido la génesis de estas ayudas y para que pudiera entrar el máximo de población. Sabemos que la Diputación... Sí, a mí eso me parece perfecto. No sé si decirlo. No, me refiero, sí, pero lo que la crítica que yo hacía en cuanto al reparto poblacional a ciudades de más de 100.000 habitantes sí optaron en la primera orden, que no venía especificado, a más de 15 millones de euros. Sí. Poblaciones de entre 50 y 60 o áreas funcionales entre 50 y 60 optaban a 10 millones de euros y de menos de 50 se quedaron con los 5 millones de euros. Correcto. A lo que voy es que nosotros sí, eso no estaba regulado en la orden. Sí estaba regulada, sí vino regulado en la segunda y en la tercera, pero la primera no, y con la resolución nos encontramos con ese reparto que como dije antes, no estaba regulado, ¿no? Sí, eso se tomó en el comité de valoración, se decidió, ¿verdad? Claro. Y se adoptó, yo creo que se consultó al abogado del Estado, nos dijo que se podía que no estoy hacer, diciendo que en un momento dado se puede entender, ¿no?, para que el reparto sea más homogéneo en el territorio, bueno. No, y sobre todo porque el volumen gestionado en el periodo anterior de poblaciones de 50.000 habitantes, la mayoría no ha absorbido las ayudas. Entonces pensábamos que 15 millones, una población de 50.000 habitantes, no lo iba a gestionar. Y un poco lo que es la realidad pura y dura de ahora mismo es que a todos, incluso a las grandes poblaciones, le está costando gestionar porque la puesta en marcha ha sido muy dura administrativamente, yo lo entiendo, ¿no? Como medida que avance el periodo y habrá fondos sin ejecutar, creo que habrá opción a los que hagamos bien las cosas y llegamos a hacerlas, Correcto. En el periodo 7-13 se ha compensado, en los ayuntamientos que yo he llevado directamente, se ha compensado a nivel de región. Ya sabéis que los fondos están regionalizados y cuando un ayuntamiento y tal se compensaba. En este periodo habrá que ver qué es lo que pasa, cómo se evoluciona, si se van absorbiendo los fondos y después tomar medidas de cara ya a los últimos años de ejecución. Pero sí, es otra posibilidad. Otro camino, sí. En otros periodos se ha dado. Sí. Muy bien. Yo quería también añadir una cosa en relación a lo que comentó la concejal de Mérida, de actuar en infraestructuras que no son titularidad municipal. Bueno, tenéis que ser conscientes que estas ayudas os las concedemos a vosotros como entidades locales porque queremos que desarrolléis las estrategias en el ámbito de vuestras competencias. No estamos financiando a comunidades autónomas ni a otro tipo de administraciones públicas. Estamos financiando actuaciones de las entidades locales para que las ejercitéis en el campo de vuestras competencias. Entonces, creemos que en el ejercicio de las competencias locales podéis hacer muchísimas cosas
con el dinero de la estrategia sin necesidad de actuar en infraestructuras de otras administraciones públicas. Sabemos que las entidades locales tenéis la competencia de mantenimiento de los colegios públicos. Como sabéis, el mantenimiento no es algo que esté financiado con cargo al FEDER, ¿vale? Si aún así queréis actuar en colegios, siempre hay instrumentos jurídicos que os pueden dar cobertura para que actuéis en un colegio, pero vamos, creemos que hay suficientes cosas que podáis hacer dentro de las competencias locales sin tener que recurrir a ese tipo de cosas. Sí, pero por ejemplo, vuelvo al tema de los colegios. La eficiencia energética, la factura de la luz de los colegios la paga el Ayuntamiento de Mérida, no la paga la Junta de Extremadura. Y a lo mejor con una inversión en eficiencia energética como tal, ya no solamente que el Ayuntamiento ahorre dinero, sino que la calidad educativa va a ser distinta. Por mucho que la Junta de Extremadura tenga que hacer sea la encargada de la infraestructura. O el añadir un columpio accesible para niños con discapacidad en un parque infantil de un colegio, por ejemplo. Bueno, más allá de todo eso, sigo diciendo que son muy rígidas el tema de la titularidad y que va a ser necesario, entiendo que en muchas estrategias, habilitar algún medio de que cuando eso repercute en la ciudadanía como tal, independientemente de la titularidad que se tenga, y te pongo otro ejemplo, Confederación Hidrográfica del Guadiana. En Mérida está lo que se le llama la isla, que digamos que es una zona verde que vertebra Mérida. Ahí vamos viendo un poquito la luz, pero que nos ha costado muchos correos, muchos informes, muchas historias, porque realmente es la zona verde de disfrute del ocio de la ciudadanía de Mérida. ¿Qué es lo que pasa? Claro, la cuenca de los ríos pertenece a confederaciones, no pertenece a los ayuntamientos. O me voy al embalse del Guadiana, el embalse de Prosespina, perdón, que es también una zona que nosotros, una de las áreas que tenemos para potenciar el turismo es el turismo verde. Uniríamos Mérida con el embalse de Prosespina. Es de confederación, pero claro, el turista ahí no te va a ir allí si tú no tienes aquello adecentado. Confederación te dice que no tiene por qué poner allí una isla turística para... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que después son objetos y después, claro, es que nos fijamos en la niña bonita o en el niño bonito de la ciudad, claro, en instalaciones o en monumentos que son precisamente referentes para el turismo, para generar empleo, para todo, pero claro, no son titularidad municipal. Entonces entiendo que ahí sí hay que tener un poco de... Claro está que con todos los mecanismos de control, que eso después no vaya a ser ni una inversión privada, ni algo que se pueda malinterpretar después, sino que quede claro que tiene que ser algo público, que ya son públicas, lo que pasa es que no son del ayuntamiento, que es el problema realmente. Estoy de acuerdo contigo, las inversiones en los colegios que las haga la Junta. Claro, si vosotros podéis hacer un montón de cosas en el ejercicio de las competencias que tenéis. No, pero más allá de... Si es que no... Sí, más allá de la inversión, me olvido de la inversión. El sí. tema de... Nosotros, por ejemplo, tenemos puesto casi 2.200.000 euros en el tema de eliminación de barreras sociales y tal. Muchas de esas cosas también se van a tener que hacer en los colegios. Ya estamos teniendo trabas por eso, por el tema de lo que son sitios físicos. Yo entiendo mi percepción, a ver, nosotros nos habéis preguntado qué problemas estamos teniendo, claro que qué sensaciones. Sí. Para mí es un poco rígida en algunos aspectos. Que también será todo cuestión de hablarlo, especificarlo, incluso pedir una modificación de la estrategia. Nosotros hemos pedido la modificación de plan de implementación y realmente que es genial, ¿eh? Estábamos en 11 líneas, la hemos dejado en 6 y perfecto, todo aprobado y casi una gestión ágil. Pero que sí hay otros aspectos que si el propio Ministerio nos ha aprobado la estrategia y cuando me aprueba la estrategia el río ya es de confederación, no tiene sentido que yo ahora, un proyecto que he puesto, que es iluminación de toda la isla para que se pueda practicar el deporte de noche, se me diga que no puedo actuar. Pero sí que me había aprobado la estrategia. ¿Entiendes lo que te quiero comentar? Pero bueno, son detalles, ya nos veremos en Madrid. Sí. Sobre el tema de las actuaciones en colegios desde el punto de vista de eficiencia energética, básicamente, ¿no? Al final, los pagadores de las facturas de mantenimiento de colegios y demás somos los ayuntamientos y los propietarios de los inmuebles, por lo general, son los ayuntamientos.
sí, recibiremos vía impuestos una parte de ingresos para ese mantenimiento y demás, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Ha sido en una de las líneas de la estrategia DUSI de Mérida, y era precisamente eso, una mejora de esa eficiencia, realizando el cambio de infraestructuras, calderas simplemente a gas o bien biomasas, usando energías renovables y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando se nos dice que no podemos actuar en eso? Oiga, ¿cómo que no? Si es un plan de eficiencia energética, claro, o sea, es un ahorro, y además la amortización podemos hacerlo vía empresas de servicios energéticos o podemos hacerlo de la forma que sea. Se nos ha dicho que no podemos intervenir en el cambio de calderas de los colegios. Cuando, insisto, al final el pagador de la factura de esos consumos energéticos son los ayuntamientos. No es la Junta de Extremadura, que tendrá las competencias de educación y tal, pero los inmuebles son nuestros. Entonces, no entiendo, me ciño a los colegios, pero pudiera probablemente surgir en cualquier otro ámbito de actuación, la puede pasar a cualquier otro ayuntamiento, ¿no? Y en nuestra estrategia se contemplaba ese tipo de actuaciones, ¿no? Incluso con proyectos específicos en algunos casos, no de los colegios, pero como decía mi compañera antes, Silvia, con otro tipo de actuaciones muy concretas, muy específicas, y nos estamos encontrando con una negativa a esa aplicación. Es verdad que cada uno tendremos nuestras cuestiones específicas y tal, ¿no? Pero concretamente el tema de los colegios sí creo que es un tema de discusión, y me da la sensación, por lo que se nos ha transmitido, que no hemos sido la única ciudad, no digo ya de Extremadura, sino a nivel nacional, que ha podido plantear este tipo de cuestiones, o así se nos hizo llegar, si mal no recuerdo. Entonces no sé cuál es el motivo para dejar fuera el ámbito de la actuación. No sé si porque existen los fondos del IDAE, porque existen otro tipo de fondos, no lo sé. No sé si esa duda podéis resolvernosla. Lo que te podemos transmitir, Emilia, y yo, es que estamos totalmente de acuerdo contigo. Pero no te podemos dar una respuesta, ahora mismo. Vamos, es que lo estábamos comentando ahora, que tenéis toda la razón del mundo, que es que ese tipo de cosas se deberían poder hacer. No sabemos, no es un criterio que haya salido ni de mi subdirección ni de la autoridad de gestión. Que vamos a intentar revisar y que vamos a intentar corregir para que podáis hacer ese tipo de cosas, porque estamos de acuerdo con lo que dices. Sí, yo no sé si alguien del Ministerio puede responder. ¿Sabemos cómo van a computar los gastos de personal, las contrataciones de personal a efectos de compromisos de fondos ahora? Por ejemplo, la revisión de antes de final de año, ¿cómo va a computar una contratación de personal? ¿Con todo el conjunto de la operación? ¿Con lo ya pagado? No, gastos de personal en operaciones. Operaciones de gastos de personal. No, efectos de compromiso. Sí, queremos que compute a efectos del gasto contratado, ¿vale? Lo que pasa que ahora mismo Galatea no está preparado para que subáis los contratos que no sean administrativos, los datos de los contratos que no sean administrativos. Es decir, una contratación laboral o un procedimiento para seleccionar un funcionario interino no está preparada ahora mismo la aplicación para que subáis esos datos. Pero ya lo hemos puesto en conocimiento de los desarrolladores para que la ajusten, podáis subir esa documentación y compute como gasto contratado a efectos de la reserva de rendimiento. Claro, sí. Sí. ¿Alguna cuestión más? Actuaciones en ámbito privado, ¿no? Mérida tiene un problema que es igual que otras ciudades patrimonio, que son los mantenimientos de los cascos antiguos, ¿verdad? Badajoz lo sufre también aquí, sería otro caso similar, aunque no sea patrimonio de la humanidad, me es indiferente en ese aspecto. La posibilidad de financiar de alguna forma a propietarios privados que por sí mismos no tienen capacidad, no son capaces de conseguir la financiación para rehabilitar esos inmuebles, o simplemente pertenecen, o herencia tras herencia ha quedado difuminada esa propiedad y demás,
también la posibilidad de financiar con estos fondos FEDER la rehabilitación de fachadas desde un punto de vista energético también, ¿no? También hemos encontrado la negativa de momento por respuesta. No sé si va a ser definitiva o va a ser una cosa a estudiar y a darle forma en un futuro, ¿no? Era otro de los planes que llevábamos en la estrategia y que de momento pues, nos hemos encontrado con estrategia aprobada y proyecto desechado, ¿no? No sé a medio plazo cómo puede desarrollar. Yo, perdón, te digo la respuesta que nosotros nos han dado. En el ámbito de fachadas sí nos permiten actuar, en fachadas incluso de ámbito privado, de propiedad privada. Y también nos permiten actuar en propiedades privadas en espacios comunes. Claro, no era la intención nuestra, la barriada de las 800 son viviendas unifamiliares, que la fachada sí puede ser uno de los problemas, pero no son viviendas de comunidad. De hecho, en nuestros barrios la mayor parte, el 90 y tantos % de las viviendas de comunidad son públicas, son viviendas sociales de la Junta de Extremadura. Entonces nos permitían intervenir pues, en accesibilidad, en escaleras, en comunidades. En fachadas sí se nos ha permitido. Sí. Eso siempre lo dijimos. Vamos, es una pregunta recurrente que sale siempre en todas las reuniones en las que vengo. Siempre se pregunta por el tema de rehabilitación de fachadas, temas de accesibilidad en edificios privados, etcétera, etcétera. Y siempre he dicho que sí. Y la Subdirección de Desarrollo Urbano también, estamos de acuerdo en eso. O sea, ese criterio se estableció desde el principio, o sea que no ha habido cambio en ese sentido. Otra cosa es la eficiencia energética, ¿vale? Que es esto que ya he apuntado para revisar con la autoridad de gestión y con el otro organismo intermedio, porque como digo, estamos de acuerdo contigo, pero rehabilitar una fachada tal cual o arreglar temas de accesibilidad, eso estamos de acuerdo que sí. Lo que la limitación que hemos puesto es que no podéis dar la ayuda directamente a la comunidad de propietarios para que ellos hagan la obra. O sea, la limitación que hemos puesto es que vosotros tenéis que ejecutar la obra. Es una subvención en especie, ¿vale? Se trataría como una subvención en especie. O sea, eso tiene... Sí. Claro, Claro, bueno, el procedimiento que lo cuento otra vez si queréis. Vale. Yo te cuento lo que habíamos pensado, cómo se podría dar cobertura administrativa a todo este procedimiento. Bueno, para dar una subvención lo primero es que tienes que sacar una convocatoria. Tienes que sacar una convocatoria de ayudas en la que vas a seleccionar cuáles son las comunidades de propietarios seleccionadas de los edificios donde vas a actuar. Eso ya te va a dar cobertura para explicar en el caso de una auditoría por qué vas a actuar en un edificio y en otro no. Y luego, una vez que ya tienes seleccionados los edificios donde vas a actuar, tienes que licitar la obra. Subvenciones, o sea, lo que dijimos no desde el principio es que subvenciones directas no, para que ellos actúen, pero vosotros podéis actuar a través de este otro procedimiento. Eso siempre dijimos que así sí. Bueno, es una subvención en especie. Vosotros en vuestro ámbito competencial, bueno, eso ya lo podéis hablar con vuestro secretario, con los servicios jurídicos del ayuntamiento. Pero bueno, que nosotros conocemos ayuntamientos que han ejecutado este tipo de actuaciones, no ya cofinanciados con FEDER, sino con fondos propios y han actuado sin ningún problema. Otra cosa es lo que diga vuestro secretario, vuestro interventor al respecto, pero...
No, no, con este procedimiento diseñado así siempre dijimos que sí. Lo que no podéis es darle el dinero a la comunidad para que ellos ejecuten y luego justificaros, ¿vale? Si alguien tiene interés en esta cuestión, el Ayuntamiento de Badajoz desarrolla un programa propio desde hace muchísimos años de rehabilitación de fachadas en casco antiguo y funciona de esa manera. Los propietarios además agradecen mucho que sea de esa manera porque no tienen que adelantar financiación, sino que es el Ayuntamiento el que la resuelve, otorga, o sea, ejecuta la obra y no les da el dinero a las comunidades. Lo hace con fondos propios y lo hace con convocatoria, con todo eso. Si alguien tiene interés, lo contactamos porque es una oficina que tiene mucha experiencia en ese ámbito. Y ya han pasado por distintos programas en los que han intervenido fondos europeos en el refuerzo de ese programa. Pero eso es posible porque el criterio de elegibilidad en el tema fachada es muy antiguo. Eso no es de ahora, eso se está siguiendo en el propio Urban inicial, ya se hablaba de la posibilidad del tema de fachada. Fue una crítica muy exacerbada. Claro, digo que ahí el Ministerio no ha cambiado de criterio, es el mismo. Donde realmente se planteaba el problema de no intervenir en el Yo recuerdo en ese debate, en la primera convocatoria Urban, fue la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, que llegó a plantear en la comisión y dice, bueno, y la fachada de arriba también, ¿no? Para meter las cubiertas. Bueno, yo creo que, nada, primero un par de reflexiones si me permitís. Ya muy rápido. Primero agradecer a todos. Yo creo que aquí se demuestra que efectivamente cuando nos sentamos a administraciones que compartimos problemáticas y a pesar de la heterogeneidad que tenemos, son diferentes formas de actuación, son diferentes tamaños, pero los problemas evidentemente son comunes y las soluciones muchas veces no están tanto de Lidia y Guillermo